Un ex-Navy SEAL caminó hacia un pequeño pueblo y eligió la tierra más ventosa, el suelo que nadie más había tenido el valor de construir. Música, miren lo que hizo. Anunció que construiría una casa de 12 lados para que la tormenta jamás pudiera encontrar una pared débil. Y todo el restaurante estalló en carcajadas. Risas, pero junto a él estaba un pastor alemán silencioso. Suspiros y jadeos, leal, firme, capaz de sentir el peligro mucho antes que cualquier ser humano. Lo llamaron imprudente. Él simplemente se estaba preparando para lo que otros se negaban a ver. Y lo que nadie sabía, lo que nadie en ese pueblo pequeño podría haber imaginado, era que ese hombre había venido allí siguiendo las últimas palabras de un compañero muerto. Un secreto enterrado bajo la nieve. Un nombre grabado en un papel doblado dentro de su bolsillo desde hace 2 años. Y antes de que terminara el invierno, ese secreto lo cambiaría todo. Esa noche, el viento golpeó los tejados como si quisiera, música, tragarse al pueblo entero en oscuridad y miedo. Si estás viendo esto desde cualquier parte del mundo, cuéntanos en los comentarios desde donde nos acompañas. Y si crees en el valor, en el instinto y en las segundas oportunidades, dale like y suscríbete para que podamos llegar a 1000 seguidores, porque cada suscripción nos da la motivación para contar historias aún más poderosas. Y ahora, la historia comienza. El camino del norte se desprendía de la autopista como una cinta arrancada por dedos fríos. Los pinos se alzaban a ambos lados, altos, oscuros y pacientes, vistiendo la nieve temprana de la misma manera en que los viejos soldados visten el silencio. No como decoración, sino como prueba de haber sobrevivido otra temporada. Caleb Sutter conducía con ambas manos sobre el volante, como si la columna de dirección pudiera convertirse en cualquier momento en un arma que necesitara control. A sus 35 años, tenía una complexión delgada y firme, 6 pies de altura, fuerte sin ostentación, el tipo de fortaleza que parece haber aprendido la eficiencia del modo difícil. Su rostro estaba afeitado, la mandíbula cuadrada e inflexible, los pómulos lo suficientemente afilados como para atrapar la luz pálida. Su cabello era castaño oscuro, cortado al estilo militar, aunque había crecido apenas un poco más que el reglamento permitía, como si hubiera aflojado una sola regla y se negara a aflojar cualquier otra. El viento del norte había besado su piel hasta darle un bronceado suave y curtido, del tipo que el norte te da como recibo. Sus ojos, verde grisáceos, firmes, no juzgaban al mundo. Lo medían. Habían visto lo suficiente como para dejar de discutir con lo que la gente era. En el asiento del pasajero estaba NYX. Un pastor alemán con un pelaje que mezclaba crema, gris y negro como humo trenzado con invierno. Los ojos ámbar del perro estaban despiertos de una manera diferente a los de Caleb, no contando distancias ni calculando escenarios, sino leyendo el aire como si fuera una historia escrita con tinta invisible. Un arnés negro abrazaba el pecho y los hombros de NYX, ribeteado con un borde rojo oscuro que destellaba cuando el perro se movía, como una pequeña brasa que se negaba a morir. Caleb tenía algo en el bolsillo de su chaqueta. Lo había tenido durante 22 meses. No era un arma. No era dinero. Era un papel doblado 4 veces, gastado en los bordes por el roce de sus dedos. Nunca lo leía ya. Se lo sabía de memoria. Pero lo llevaba porque tirarlo habría significado dejar atrás la última voz que le había dicho algo verdadero. Marcus Webb, ex SEAL. El mejor observador que Caleb había conocido en su vida. Marcus había muerto en un hospital de campo 16 días después de ser herido, y las últimas palabras coherentes que le había dicho a Caleb, en voz apenas audible entre el zumbido de los monitores, habían sido estas: North Haven. Busca el lote ventoso. Constrúyelo. No te pregunto que sepas por qué. Solo hazlo. Caleb nunca había entendido por qué. Hasta ahora todavía no lo entendía del todo. Pero aquí estaba. La camioneta de Caleb traqueteó sobre el pavimento agrietado por el hielo. El reloj del tablero parpadeaba con una hora obstinada e indiferente. En el asiento trasero yacía un bolso de viaje que parecía más viejo de lo que tenía derecho a ser. La tela suavizada por el viaje y el clima, las costuras resistiendo como si se sostuvieran por pura voluntad. En la muñeca izquierda de Caleb, un reloj militar rayado tic-taqueaba sin pausa, negándose a romantizar nada.
North Haven apareció de la manera en que los pueblos pequeños aparecen, sin anunciarse. Una gasolinera, un restaurante, una oficina de correos con una bandera rígida por el frío. Más allá, un lago medio congelado, pálido como acero martillado, y una línea de bosque que parecía observar a los recién llegados con la desconfianza contenida de las cosas antiguas. Caleb no vino aquí por reinvención. Vino porque el mapa decía tranquilo, y la tranquilidad sonaba como una especie de misericordia. Y vino porque Marcus se lo había pedido. Giró hacia un camino más estrecho y lo siguió más allá del pueblo, donde las casas se fueron espaciando y el viento ganó confianza. Su GPS levantó las manos. El mundo se convirtió en hombros blancos de nieve y costillas oscuras de troncos. Un letrero de inmobiliaria se inclinaba torcido al borde de un claro. Lote en venta, en letras rojas que parecían demasiado alegres para el frío. Caleb estacionó. El motor chisporroteó al enfriarse, como una criatura acomodándose. El aire de afuera le mordió los pulmones. Sabía limpio y afilado, como el primer sorbo de una bebida que no querías. NYX saltó y se quedó quieto, sin menear la cola, sin olfatear sin rumbo. Quieto, como si el perro hubiera pisado tierra sagrada y necesitara permiso. Caleb lo observó. Había visto a NYX así antes. Antes de las tormentas. Antes de extraños. Antes de que una puerta se abriera cuando no debía. Había una cicatriz que recorría el costado izquierdo del cuello de NYX, apenas visible bajo el pelaje, pero Caleb la conocía bien. La recordaba. Había sido en su último despliegue. Una misión que salió mal de una manera que los informes oficiales describen como incidente de fuego amigo, pero que en la memoria de Caleb sonaba diferente. Como metal, como gritos, como el peso de un perro inconsciente que cargó durante 4 kilómetros hasta el punto de evacuación. NYX había sobrevivido. Caleb también. Y desde entonces, el perro no era simplemente su compañero. Era su testigo. El único ser sobre la tierra que había estado allí y que no necesitaba palabras para recordarlo. Las orejas de NYX se inclinaron hacia adelante. El perro dio 3 pasos y se detuvo de nuevo, la cabeza ligeramente ladeada hacia la izquierda. Un suave resoplido salió de su nariz, una advertencia disfrazada de aliento. Caleb lo siguió, las botas crujiendo sobre la nieve. Sus botas de trabajo estaban rayadas, de uso militar, el tipo que recordaba arena y grava y días sin sangre que aún así dejaban moretones detrás de los ojos. Sus pantalones, de combate desgastados en tonos marrones y musgo, tenían las rodillas desteñidas y deshilachadas de haber golpeado demasiadas superficies. Su camisa táctica de combate, en verde oliva suavizada por el tiempo, estaba marcada en las mangas y los hombros. Debajo, un térmico rojo oscuro asomaba por el cuello como un pulso oculto. Entraron al claro. Era lo suficientemente abierto para ver el cielo, pálido y amplio, y lo suficientemente cercano a los árboles para sentirse observado. El viento se deslizó por el espacio como si hubiera estado esperando. Caleb lo sintió en los huesos, de la manera en que solía sentir el flujo descendente de un helicóptero, una presión que insistía en atención. NYX se movió de nuevo, directo hacia un arce cercano al borde del claro. El arce parecía viejo, su corteza agrietada en placas. Caleb notó una depresión poco profunda en el suelo cercano, casi invisible bajo la nieve. La tierra no era plana. Ondulaba suavemente como un animal dormido. NYX se detuvo y luego giró bruscamente, tirando de la correa con una fuerza que no era pánico, sino certeza. El talón de Caleb encontró el borde de esa depresión. La costra de nieve cedió con un suave suspiro traicionero. Su bota se hundió en lodo más frío por debajo y el suelo se desplazó bajo su peso. Un colapso sutil, como si la tierra hubiera inhalado en el momento equivocado. Caleb se echó hacia atrás, se estabilizó y sintió su pulso dispararse. No exactamente miedo. El reflejo de alguien cuyo cuerpo recordaba las consecuencias. NYX lo miró, luego miró de vuelta la depresión. No fue dramático. Ningún socavón lo tragó. Ningún hundimiento cinematográfico. Solo una advertencia. Pequeña y afilada,
exactamente como el peligro real solía presentarse. Caleb exhaló lentamente. Buen trabajo, dijo, su voz plana, pero su mano encontró la cabeza de NYX de todos modos. El perro se recostó contra el toque, no por afecto, sino como confirmando, sí, me escuchaste. Una carcajada, no la suya, sino algo desde adentro de su pecho, breve y sorprendida. La expresión de NYX no cambió. Si un perro pudiera parecer no impresionado, NYX lo había perfeccionado. Caleb rodeó la depresión y examinó la tierra. El lugar era más húmedo que el resto. Un punto blando, poco confiable. Miró los árboles, el viento, el cielo abierto. Pero no se fue. Un hombre sensato podría elegir otro lote. A Caleb nunca lo habían acusado de elegir el camino sensato cuando el camino difícil ofrecía verdad. Y Marcus le había pedido este lugar específicamente. Eso significaba algo, aunque todavía no sabía qué. Volvió al pueblo y estacionó frente al restaurante, revestido de madera, un letrero de neón antiguo parpadeando como si dudara si rendirse. Adentro, el calor lo golpeó como una invitación que no sabía cómo aceptar. El restaurante olía a café, tocino y abrigos de invierno secándose. El tipo de olor que decía, la gente está intentando. Las cabezas giraron cuando Caleb entró. Sutil, no hostil. Un extraño en un pueblo pequeño era una piedra arrojada a agua tranquila. Todos fingían no ver las ondas. NYX trotó a su lado, las uñas repicando suavemente sobre el suelo de baldosas. La mirada del perro se desplazó por el salón como un escaneo lento. No agresivo, solo minucioso. Algunos clientes sonrieron al perro. NYX los ignoró con un profesionalismo que habría sido gracioso si no se sintiera levemente intimidante. Se sentaron en un reservado cerca de la ventana. Una mesera se acercó, de unos 50 y tantos, robusta como una silla, cabello gris recogido firmemente. Su etiqueta decía Darla. Sus ojos eran amables, pero su boca había aprendido a ser escéptica. ¿De paso?, preguntó, dejando caer los menús como si lo hubiera hecho 1000 veces y aún no confiara en que nadie se portara bien. De paso, dijo Caleb automáticamente, luego se corrigió. Quizás no. Las cejas de Darla se elevaron. Así es como empieza. NYX se sentó con una postura perfecta, pecho hacia adelante, orejas atentas. Darla miró el arnés. Perro de trabajo. Antes lo era, dijo Caleb. La mirada de Darla recorrió el reloj de Caleb, sus botas, la disciplina tranquila en la forma en que sostenía sus hombros. No preguntó más. La gente aquí sabía que algunas preguntas eran como pisar hielo delgado. Llegó el café. Negro. Caleb no añadió azúcar. Sabía a preparación. En el mostrador estaba sentado un hombre con hombros como un aserradero. Amplios, gruesos, mayores pero no frágiles. Su barba era gris y abundante, recortada como un hombre que amaba el orden pero no perdía tiempo en vanidad. Sus manos estaban cicatrizadas con viejos cortes. Llevaba una camisa de franela y un chaleco de lona empolvado de aserrín, incluso en interiores, como si el trabajo se aferrara a él por lealtad. Se giró a medias en su taburete y miró a Caleb. Este era Hank Woodrow, y su rostro llevaba la franqueza fácil de alguien que había construido cosas toda su vida y tenía poca paciencia para las tonterías. «¿Eres el que preguntó por ese lote ventoso?», llamó Hank, con voz lo suficientemente alta como para llegar sin fingir que no lo estaba intentando. La mandíbula de Caleb se tensó ligeramente. Lo miré. Hank se rió. Ese lugar se come las paredes. El viento pasa por ahí como si tuviera un rencor. Las orejas de NYX temblaron. Hank notó al perro, luego sonrió de todos modos, a medias divertido, a medias impresionado. El perro parece más listo que la mayoría de la gente que conozco. NYX lo miró fijamente, la expresión ilegible. Caleb se sorprendió respondiendo con una sequedad que casi parecía humor. Está ofendido de que no lo hayas incluido en la mayoría. Un par de clientes se rieron. NYX, aún serio, hizo la risa más graciosa.
Hank se bajó de su taburete y se acercó. De cerca, olía a resina de pino y aire frío. Me llamo Hank, dijo, ofreciendo una mano. Caleb la estrechó de inmediato. Firme. Caleb. Los ojos de Hank lo recorrieron rápidamente. La falta de barba, el cabello ordenado, la camisa táctica desgastada debajo de una chaqueta de invierno civil. Militar. Caleb no amaba esa palabra. Cargaba demasiadas suposiciones de demasiada gente. Antes. Hank asintió como si entendiera. Antes era un país del que nunca te ibas del todo. Una mujer se acercó desde una mesa cercana. Tendría finales de los 20, estatura media, complexión delgada, cabello castaño rojizo recogido en un moño bajo y práctico. Su piel era clara con un leve rubor por el frío, y llevaba gafas de montura gruesa que hacían que sus ojos parecieran un poco más grandes, un poco más curiosos. Una bufanda tejida estaba envuelta pulcramente alrededor de su cuello, y llevaba un pequeño cuaderno como si fuera una extensión de su mano. Esta era Mara Kingsley, la bibliotecaria. Calidez tranquila con acero por debajo. El tipo de persona que escuchaba tan bien que sentirse escuchado parecía ser visto. Perdona, dijo, con voz suave. No pude evitar escuchar. ¿De verdad estás pensando en construir en ese lote? Caleb la miró. Quizás. Mara sonrió como si hubiera encontrado un giro argumental en un libro. Eso es audaz. Hank resopló. Eso es terquedad, eso es lo que es. Mara lo ignoró con facilidad practicada. Soy Mara, dijo. La biblioteca está en Maine. Si necesitas algo, mapas, registros, historia del pueblo. ¿Historia del pueblo?, repitió Caleb. La sonrisa de Mara se volvió ligeramente traviesa. Te sorprendería lo que la gente entierra en un pueblo tranquilo. Hizo una pausa, viendo la expresión de Caleb. No cadáveres. Otra pausa. En su mayoría no son cadáveres. Hank emitió una carcajada ahogada. Y fue en ese momento, mientras la risa se calmaba y el café se enfriaba, que Mara dijo algo que nadie esperaba. Algo que detuvo el tiempo en ese reservado durante exactamente 3 segundos. ¿Sabes?, dijo, pasando los dedos sobre la cubierta de su cuaderno. Alguien preguntó por ese lote hace como 2 años. Nunca llegó a comprar. Caleb sintió algo apretarse en su pecho. ¿Cómo se llamaba? Mara frunció el ceño, pensativa. No lo recuerdo bien. Era militar, también. Ojos oscuros. Muy callado. Caleb sintió el papel doblado en su bolsillo volverse pesado como plomo. Marcus. Marcus había estado aquí. Pero no dijo nada. Solo asintió una vez y se terminó el café. En ese momento, la puerta del restaurante se abrió de nuevo, dejando entrar un corte de frío. Un hombre entró con la postura de las fuerzas del orden. Espalda recta, alerta pero cansado en los bordes. Tendría 30 y pocos años, complexión media, cabello castaño arenoso cortado corto, sin barba, mejillas enrojecidas por el viento. Una chaqueta de alguacil descansaba pesada sobre sus hombros, y una radio sujeta a su pecho crepitaba suavemente, como el sistema nervioso del pueblo. Este era el diputado Nolan Price. Sus ojos escanearon la sala automáticamente, luego se suavizaron cuando vio a Darla. Buenos días. Buenas tardes, corrigió Darla, luego notó a Caleb. Su mirada se pausó en las botas de Caleb, su reloj, la manera tranquila en que ocupaba espacio sin tomarlo. Nolan se acercó, no agresivo, solo cauteloso. Nuevo en el pueblo. La atención de Caleb se agudizó una fracción. Acabo de llegar. Los ojos de Nolan parpadearon hacia el arnés de NYX. Ese perro es militar. Retirado, dijo Caleb. Nolan asintió una vez, como si eso respondiera más que la palabra. North Haven es tranquilo, en su mayoría. Su tono sugería que en su mayoría hacía un gran trabajo. Caleb no preguntó qué significaba en su mayoría. Porque a veces no saber se sentía como una pequeña misericordia. NYX, que había estado sentado tranquilamente, de repente se levantó. No asustado, no juguetón. Preciso.
Su cabeza giró hacia la ventana delantera del restaurante, orejas hacia adelante, cuerpo quieto. Luego hizo algo extraño. Emitió un único ladrido bajo, no un ladrido fuerte, no un gruñido. Una advertencia controlada. La mano de Caleb se movió sin permiso, los dedos apretándose alrededor de su taza de café como si fuera el mango de otra cosa. Afuera, nada parecía estar mal. La nieve caía perezosamente. Una camioneta pasaba. El mundo parecía ordinario. Pero la mirada de NYX estaba bloqueada en algo más allá del cristal. Algo que Caleb no podía ver. La cola de NYX se mantuvo neutral. Su postura decía, no es peligro ahora, pero presta atención. La garganta de Caleb se tensó. Su mente entrenada para interpretar señales comenzó a generar posibilidades como chispas. Un hombre al otro lado del restaurante miró también por la ventana. Luego se encogió de hombros y volvió a sus huevos. NYX no se encogió de hombros. Mantuvo esa mirada durante un largo e inquietante momento, como una estatua guardiana en un templo antiguo, el tipo que solo notas cuando gira la cabeza. Luego, tan abruptamente como empezó, NYX se sentó de nuevo. El pulso de Caleb tardó más en calmarse. Comprendió con claridad fría. Aquí, la quietud no estaba vacía. Estaba escuchando. Si estás disfrutando esta historia hasta ahora, este es un buen momento para darle like al vídeo y suscribirte al canal. Cada suscripción nos ayuda a llegar a más personas con historias como esta. Historias de fe, valentía y segundas oportunidades. Sigue viendo. Lo mejor está por venir. La conversación reanudó a su alrededor como si nada hubiera pasado. Hank comenzó a hablar de los precios de la madera y cómo el invierno se comía los clavos. Mara preguntó a Caleb de dónde venía, cuidando de no profundizar demasiado. Nolan mencionó que el lago se había congelado antes de lo usual este año. Caleb respondió en pedazos cortos y honestos. No les contó sobre las noches en que el viento sonaba como aspas de rotor. No les contó cómo el silencio podía sentirse como una habitación llena de fantasmas. No les habló de Marcus. En cambio, observó a NYX. NYX observó el mundo. Eventualmente, Caleb se puso de pie. Voy a volver al lote, dijo. Hank sacudió la cabeza como si Caleb hubiera anunciado que planeaba luchar contra el clima. ¿En serio? Caleb ajustó su chaqueta. No lo habría preguntado de otra manera. Mara metió su cuaderno bajo el brazo. Si necesitas permisos del pueblo o registros de propiedad, la biblioteca puede ayudar. Nolan alzó la barbilla. Si ves algo raro allá afuera, rastros de personas, llama. La señal de celular se pone irregular. Caleb asintió una vez. Un movimiento que llevaba años de entendido sin palabras extra. Afuera, el frío golpeó de nuevo, afilado, honesto. NYX trotó a su lado, las patas firmes sobre la nieve compactada. Al llegar a la camioneta, Caleb miró hacia atrás hacia la ventana del restaurante. Por un segundo, creyó ver una sombra moverse cerca de la línea de árboles más allá del estacionamiento. Solo una mancha de gris más oscuro contra el gris. Quizás era una rama moviéndose. Quizás era su mente demasiado entrenada para encontrar amenazas. NYX también miró. El perro no se tensó esta vez. Simplemente observó, callada e intensamente, hasta que la sombra desapareció o hasta que nunca había estado allí en absoluto. Caleb subió al asiento del conductor. La cabina olía tenuemente a cuero, metal frío y el pelaje de NYX, una mezcla extrañamente reconfortante, como un hogar todavía en proceso de construcción. Encendió el motor. Mientras la camioneta rodaba hacia el claro ventoso de nuevo, los pensamientos de Caleb llegaron en capas. Había elegido la tierra difícil. Marcus le había dicho que viniera. En el pueblo había gente que se reía y gente que escuchaba. Tenía un perro cuyos instintos llegaban más lejos que la vista. Y en algún lugar dentro de su pecho, detrás de la disciplina y los bordes limpios, una pequeña parte de él, la parte exhausta, susurró algo que todavía no confiaba del todo. Quizás este lugar no es solo tranquilo. Quizás es una respuesta.
NYX apoyó la cabeza brevemente contra la puerta, los ojos entrecerrados, como si estuviera satisfecho de que Caleb hubiera escuchado lo que necesitaba escuchar. El viento los encontró a mitad de camino, deslizándose entre los árboles como un dios antiguo que regresa a su altar. Caleb condujo hacia él sin pestañear. El viento se encontró con Caleb antes de que lo hiciera el sol. Se deslizó por el claro como si lo pusiera a prueba de nuevo. No cruel, solo persistente, como un instructor que nunca aprendió a elogiar. La nieve se endurecía bajo sus botas en capas frágiles. Cada paso sonaba deliberado, casi ceremonial. El claro parecía diferente a la luz temprana. Menos dramático, más honesto. Un lugar despojado de sombras. NYX avanzó delante de él, las correas del arnés captando un tenue destello del sol matutino. Caleb cerró los ojos por un segundo. Viento en la mejilla izquierda. Leve caída de elevación cerca del arce. La línea de árboles densa en el lado norte. El ángulo del sol prometedor en el borde sur. Y no estaba imaginando una casa. Estaba calculando la quietud. Hank llegó antes del mediodía. El rugido de su camioneta lo anunció primero. Una Ford vieja con un gruñido en el motor que sugería haber sobrevivido a mejores vehículos. Hank bajó lentamente, las botas crujiendo, los hombros cuadrados contra el frío. De cerca, a la luz del día, Hank Woodrow parecía tallado en madera. Muñecas gruesas, pecho ancho, barba veteada de gris pero densa. El tipo de barba que no suaviza un rostro, lo refuerza. Sus ojos eran azules y agudos, pero no crueles. Años de construcción y clima implacable le habían enseñado a no gastar energía en ilusiones. ¿De verdad lo vas a hacer?, llamó Hank, con las manos en las caderas. Caleb asintió una vez. Hank estudió el claro como un hombre que intenta entender el error de otra persona. El viento golpeará cualquier pared plana que le des. Entonces no le daré ninguna, respondió Caleb. La frente de Hank se frunció. Redonda. No redonda, dijo Caleb. 12 lados. Hank parpadeó, luego se rió con fuerza, profunda y honesta, no burlona, sino sorprendida. ¿Planeas construir un reloj? NYX miró a Hank, sin impresionarse. Caleb no sonrió. Si el viento no puede encontrar una cara larga en la que apoyarse, se deslizará. Hank rumió eso, la mirada derivando por el espacio abierto. Necesitarás juntas apretadas, sin atajos. El invierno encontrará los huecos. Yo no dejo huecos, dijo Caleb. No había arrogancia en ello, solo un hecho. Hank lo notó. Algo en la expresión del hombre mayor se desplazó del rechazo a la consideración. Bien, dijo Hank finalmente. Si vas a hacer algo terco, mejor hazlo bien. Tengo herramientas. Por la tarde, Mara apareció con un termo y curiosidad. Llevaba un grueso abrigo azul marino que le llegaba a las rodillas y botas más prácticas que elegantes. Su cabello estaba metido bajo un gorro de lana, con algunos mechones escapando para enmarcar su rostro. Caminaba con cuidado, no por miedo sino por respeto al hielo. Traje café, llamó, levantando el termo ligeramente como ofrenda de paz. NYX se acercó primero, olisqueando una vez, aprobando. La sonrisa de Mara se profundizó. Parece que realiza verificaciones de antecedentes. Los hace, dijo Caleb. Ella observó mientras Caleb y Hank marcaban contornos aproximados en la nieve. Estacas, cordeles, ángulos medidos con cinta y ojo. ¿Por qué 12? Preguntó. Caleb se detuvo. Podría haber dicho aerodinámica, distribución de calor, resistencia estructural. En cambio dijo, porque las esquinas sostienen la tensión. Mara inclinó la cabeza ligeramente. Eso suena como algo que aprendiste en otro lugar. Caleb no respondió. Ajustó otra estaca. Hank se limpió la nariz con el dorso del guante. Quiere decir que no le dará al viento una pared recta que golpear. Mara asintió aceptando ambas respuestas. Se quedó un poco más de lo necesario, observando a Caleb moverse. Sus movimientos eran económicos. Ningún paso desperdiciado. Cada herramienta colocada exactamente donde se necesitaría.
Había algo más que ella notó también. Nunca le daba la espalda completamente a los árboles. No era paranoia. Era hábito. A media tarde, una tercera figura se aproximó. Alto, delgado, envuelto en un abrigo color carbón que colgaba ligeramente suelto sobre un marco estrecho. Su cabello plateado estaba peinado pulcramente hacia atrás, aunque el viento insistía en deshacerlo. Un par de gafas de montura metálica reposaban bajas sobre su nariz. El doctor Elías Whitmore, exprofesor de física retirado, se había mudado a North Haven después de que su esposa falleciera, como si el frío pudiera callar el duelo, y caminaba con un bastón, no porque no pudiera caminar sin él, sino porque prefería la precisión. Señor Sutter, llamó, con voz seca y medida. Caleb se enderezó. Whitmore estudió el contorno en la nieve. Entiendo que pretende frustrar al viento. Ese es el plan, respondió Caleb. Whitmore asintió lentamente. El viento detesta la simetría irregular. Puede predecir superficies planas. Los ángulos rompen su ritmo. Hank levantó una ceja. Hablan como si fuera algo personal. Los labios de Whitmore se retorcieron levemente. La física siempre es personal. O te respeta o no lo hace. Se agachó ligeramente, examinando la depresión en el suelo cerca del arce. Drenaje aquí, murmuró. Necesitará elevación. Lo noté, dijo Caleb. Whitmore miró a NYX. Él lo notó primero. La cola de NYX se movió una vez. Whitmore ajustó sus gafas. El instinto es simplemente inteligencia sin lenguaje. Caleb sostuvo esa frase por un momento. Aterrizó en algún lugar más profundo de lo que pretendía. Estaban en medio de la discusión cuando NYX se congeló. No alerta de la manera en que lo había estado dentro del restaurante. Esta vez era diferente. Giró la cabeza hacia el borde sur del claro donde la luz solar era más fuerte. Luego, inesperadamente, caminó hacia el centro del contorno marcado de la fundación y se tumbó. No juguetón, no cansado. Se tumbó exactamente en el centro, pecho sobre la nieve, ojos escaneando hacia afuera. Whitmore dejó de hablar. Hank frunció el ceño. ¿Qué hace? Caleb observó con cuidado. NYX se ajustó una vez, luego se instaló de nuevo, cuadrado en el corazón geométrico de la futura estructura. Whitmore exhaló lentamente. Está probando el punto de ventaja. El pulso de Caleb dio un salto sutil. Desde esa posición, NYX tenía líneas de visión claras hacia todos los accesos a través de los árboles. Sin esquinas ciegas, sin sombras profundas. El viento rozó el claro de nuevo, pero aquí, en ese punto central, se sentía más tranquilo. Caleb dio un paso adelante, las botas crujiendo suavemente, y se paró donde NYX estaba tumbado. La diferencia era leve, pero estaba ahí. La tierra le estaba diciendo algo. O el perro lo estaba. Y por primera vez desde que llegó, Caleb no se sintió desafiado por el claro. Se sintió invitado. NYX se levantó después de un momento y se apartó. Como si su trabajo hubiera terminado. Nadie habló. Algo acababa de decidirse. Pero entonces, mientras Caleb permanecía de pie en ese punto central, algo captó su atención en el suelo, justo al borde de la sombra del arce viejo. Una piedra, plana y gris, diferente a las demás. Demasiado plana, demasiado uniformemente plana para ser accidental. Caleb se agachó. La levantó. Debajo, la tierra estaba perturbada, no recientemente, sino hace tiempo, pero intencionalmente. Y atrapado en la raíz superficial que corría debajo, había una bolsita impermeable, sellada, pequeña como el puño de un niño. Caleb la abrió con dedos que de repente no estaban del todo tranquilos. Dentro había un papel doblado. El mismo tipo de papel que el que llevaba en su bolsillo desde hacía 22 meses. La misma letra apretada y cuidadosa. La letra de Marcus. Caleb lo leyó una vez. Luego lo leyó de nuevo. Las palabras eran pocas. Si encontraste esto, eres el indicado. La tierra ya lo sabe. Construyelo alto. Construyelo fuerte. Y cuida a los que vendrán a ti. Porque vendrán.
Siempre vienen. Con amor, Marcus. Caleb dobló el papel. Lo puso en el bolsillo junto al primero. No dijo nada a nadie. Solo miró al cielo un momento. Y luego volvió al trabajo. Antes de que terminara el día, quiero pedirte algo. Si esta historia te está llegando al corazón, compártela con alguien que la necesite. Deja un comentario diciéndonos desde dónde nos estás viendo y qué te ha tocado hasta ahora. Tu apoyo significa el mundo para nosotros y nos permite seguir contando estas historias. Sigue con nosotros. Hay mucho más por descubrir. El primer frío real llegó sin drama. Sin sirenas de advertencia, sin nevada teatral. Solo una mañana en que el aliento se volvió espeso en el aire y el mundo pareció contraerse hacia adentro, como si el invierno hubiera decidido finalmente apoyar todo su peso contra North Haven. Caleb se despertó antes del amanecer en la cabina de su camioneta, estacionada junto al esqueleto de la cabaña. El marco ahora se alzaba a la altura de la cintura en algunas secciones, a la de los hombros en otras. 12 caras distintas comenzando a reclamar su geometría del claro. La madera que Hank había conseguido estaba apilada bajo una lona, sus bordes limpios y pálidos contra la nieve. Se incorporó lentamente. Por un momento no supo dónde estaba. La tensión en su pecho no era del frío. Era de la memoria. Vuelo de rotor, metal, voces a través de estática, el sonido de algo cayendo en la oscuridad. Luego vio la línea de árboles. Luego escuchó la quietud. Y supo que NYX ya estaba despierto. El perro estaba afuera de la camioneta, visible a través del parabrisas, el aliento formando nubes rítmicas, la cola baja pero relajada. La nieve había espolvoreado su espalda ligeramente, derritiéndose contra el pelaje más cálido por debajo. Caleb salió. El frío mordió más profundo que antes. Se sentía deliberado ahora. El marco de la cabaña proyectaba sombras angulares sobre el claro, cada cara captando la luz de manera diferente. Ya no era una idea. Era resistencia hecha visible. Trabajaron sin conversación innecesaria. Tablones levantados, clavos conducidos, niveles comprobados. Hank se movía con eficiencia practicada. Pero había algo más hoy. Vigilancia. El hombre mayor seguía mirando hacia la línea de árboles como si midiera no solo el viento, sino algo más sutil. ¿Duermes aquí?, preguntó Hank finalmente. Por ahora. ¿Por qué no en el pueblo? Caleb no respondió de inmediato. Porque el pueblo significaba paredes que no eran suyas. Ruido que no le pertenecía. Rostros que hacían preguntas silenciosas. Más cerca del trabajo, dijo en cambio. Hank gruñó. No insistió. Fue hacia el final de la tarde cuando sucedió. El viento arreció. No violento, pero más afilado. La temperatura bajó lo suficiente para que la piel expuesta ardiera. Caleb estaba sujetando una viga cuando NYX se movió abruptamente. No hacia los árboles, no hacia afuera, sino hacia el propio Caleb. El perro se presionó firmemente contra su muslo. No juguetón, no alarmado, protector. El martillo de Caleb se detuvo a mitad del golpe. NYX lo miró hacia arriba, los ojos firmes, escrutadores. Luego, inesperadamente, NYX colocó una pata ligeramente sobre la rodilla de Caleb. Un pequeño gesto, pero intencional. Caleb sintió algo desplazarse dentro de su pecho. Algo viejo, algo crudo. No había notado que su respiración había cambiado. Sus hombros estaban más tensos. Su visión ligeramente estrecha. El sonido del martillo sobre la madera había comenzado a resonar de manera diferente en su mente. Demasiado metálico. Demasiado familiar. NYX no estaba respondiendo al viento. Estaba respondiendo a Caleb. Oye. La voz de Mara flotó suavemente desde cierta distancia. ¿Estás bien? Caleb parpadeó una vez. El claro volvió. La línea de árboles era solo árboles. La viga era solo madera. Exhaló lentamente. NYX bajó la pata y retrocedió. Satisfecho. Las palabras de Whitmore flotaron débilmente en la memoria. El instinto es inteligencia sin lenguaje. Caleb retomó el martilleo, pero más lento, más presente.
El viento continuó, pero ahora se sentía externo de nuevo. Al anochecer, cuando la mayoría se había ido a casa, Caleb se quedó en el exterior un momento más largo. Tessarou se acercó inesperadamente desde el camino. Él no la esperaba. Ella traía una bolsa con comida y se detuvo a poca distancia, sus ojos moviéndose sobre el marco de la cabaña y luego posándose en Caleb con una expresión que él no supo descifrar de inmediato. Tessa tenía en sus primeros 30 años, alta pero delgada, cabello castaño recogido en una cola que se había deshecho parcialmente. Su rostro era pálido bajo las mejillas enrojecidas por el viento. Sin maquillaje, sin actuación. Solo algo que llevaba dentro. Algo pesado que había estado cargando durante mucho tiempo. ¿Tú eres Caleb Sutter?, preguntó, y su voz tenía un temblor que no era del frío. Caleb asintió, cauteloso. Tessa exhaló lentamente. Mi hermano se llamaba Daniel Roy. Estuvo en Afganistán en 2019. Fue rescatado por un equipo de SEALS cuando su convoy fue atacado. Su mirada se clavó en la de Caleb. El operador que lo sacó nunca dio su nombre. Pero Daniel describió sus ojos. Dijo que tenían el color de una tormenta de invierno. Verde grisáceos. Y que llevaba un perro con arnés rojo. El silencio que siguió fue tan espeso que parecía tener peso. Caleb no respondió de inmediato. Nunca lo hacía cuando la memoria llegaba sin anunciarse. Finalmente dijo solo, ¿cómo está Daniel? La cara de Tessa se arrugó una fracción. Bien. Vive en Portland. Tiene 2 hijos. Una pausa. Me pidió que te dijera gracias. En caso de que alguna vez te encontrara. Caleb asintió una vez. NYX se acercó y se sentó entre los dos. Silencioso. Tessa miró al perro. Luego miró de nuevo a Caleb. No sabía que vendrías aquí, dijo. Nadie lo sabía. Pero estás aquí. Caleb no tenía respuesta para eso. Solo tomó la bolsa de comida, dijo gracias brevemente, y la vio alejarse hacia su coche. Luego miró a NYX. El perro lo miraba de vuelta. Caleb sintió el papel de Marcus en su bolsillo. Vendrán, había escrito Marcus. Siempre vienen. La nieve había engrosado durante la noche. No la suave que derivaba perezosamente en espirales de postal, sino la pesada y cegadora que tragaba el sonido y aplanaba el mundo hasta convertirlo en algo peligrosamente simple. Caleb estaba de pie en el borde de la línea de árboles con NYX a su lado. Dentro de esa blanca distancia, un niño de 9 años llamado Owen Rowe había desaparecido. El diputado Nolan Price ya estaba allí cuando Caleb llegó, la radio sujeta a su hombro, la mandíbula apretada más de lo usual. La calma habitual de Nolan se había agudizado. No estaba en pánico, pero había urgencia en cómo cambiaba el peso de un pie a otro, escaneando el bosque como si esperara que respondiera. Tessa dice que estaba jugando cerca de la cresta sur, dijo Nolan, su aliento nublándose frente a él. Lo perdió de vista por quizás 10 minutos. 10 minutos. Lo que Caleb había visto que podían hacer 10 minutos. El cabello arenoso de Nolan estaba húmedo bajo su gorro de invierno. La nieve derritiéndose en la tela. Su rostro, normalmente ecuánime, llevaba algo crudo ahora. No distancia profesional. Preocupación personal. Tessa está en el cobertizo del guardabosques, añadió Nolan. Está intentando mantenerse en pie. Caleb asintió una vez. Detrás de Nolan estaban 2 voluntarios, hombres de mediana edad en abrigos gruesos y gorros de punto, ambos con expresiones que mezclaban determinación con incertidumbre. Ninguno llevaba experiencia de rastreo. Solo esperanza. Caleb no juzgó eso. La esperanza mete a la gente en bosques cuando la lógica la habría mantenido en casa. NYX avanzó sin orden. El pelaje sable del pastor alemán, crema, gris y negro, en capas como humo invernal, parecía más oscuro contra el suelo blanco. Las correas del arnés estaban tirantes pero controladas. Sus orejas se movían en microajustes, leyendo el viento, leyendo el espacio. No corría. Comenzó. Caleb desenganchó la correa pero mantuvo una mano enguantada cerca del asa del arnés. NYX, dijo en voz baja,
y el perro bajó el hocico hacia la nieve. Rastrear en nevada reciente era diferente. El olor se enterraba rápidamente. Las huellas se borraban, pero el olor nunca desaparecía. Se dispersaba. NYX se movió en arcos lentos al principio, circundando el borde del claro cerca de la cresta sur. No frenético. Metódico. Caleb siguió a una distancia medida. No habló. No necesitaba hacerlo. El bosque tragó el sonido. Los pinos altos se alzaban rígidos, sus troncos elevándose como pilares en una catedral silenciosa. La nieve se aferraba a las ramas en capas desiguales, cayendo ocasionalmente con un suave golpe que hacía que los voluntarios se sobresaltaran. Caleb no se sobresaltó. Observó en cambio los hombros de NYX. La respiración del perro cambió sutilmente. Luego giró bruscamente hacia el este. Sin vacilar, Caleb lo siguió. Se adentraron más. La temperatura pareció caer bajo el dosel. La luz se atenuó. El viento se suavizó, pero el frío se intensificó. Notó una leve huella cerca de un tronco caído, no obvia, pero ligeramente más profunda que la nieve circundante. Una bota más pequeña. Del tamaño de un niño. La mandíbula de Caleb se tensó. NYX pausó, su hocico revoloteando pulgadas sobre ese punto, luego exhaló una vez agudamente. Confirmado. A mitad de una ligera inclinación, NYX se detuvo abruptamente. No confundido, no incierto. Detenido. Su cabeza se levantó, no hacia el olor del suelo, sino hacia el aire, orejas hacia adelante, cuerpo quieto. Giró ligeramente a la izquierda, luego a la derecha. Luego, inesperadamente, comenzó a caminar cuesta arriba, alejándose del rastro de huellas visible. Un voluntario dudó. No es hacia donde van las huellas. El pulso de Caleb marcó una vez. Las huellas pueden engañar. El viento puede distorsionar. Pero el instinto entrenado en el caos rara vez miente. Síguelo, dijo Caleb. NYX aceleró ligeramente, cortando diagonalmente a través de un terreno que parecía intacto. Durante varios segundos, no había nada visible que justificara el cambio. Luego Caleb lo vio. Una pequeña bufanda, medio enterrada bajo la nieve, atrapada en una rama baja. Azul, delgada, del tamaño de un niño. Los voluntarios se enmudecieron. Nolan tragó saliva con dificultad. NYX no había seguido lo visible. Había seguido lo que el viento llevaba hacia arriba. Caleb se agachó y levantó la bufanda con cuidado. Todavía estaba tenuemente caliente por dentro en los dobleces. Owen no estaba lejos. La inclinación se volvió más empinada. La nieve se profundizó alrededor de las botas. Los muslos de Caleb ardieron ligeramente con el esfuerzo. Su respiración se mantuvo controlada. Había cargado hombres más pesados que este niño a través de terreno peor. Pero esto era diferente. Esto era un niño. Llegaron a la cresta y descendieron hacia un hueco poco profundo donde el viento había tallado una depresión entre roca y raíz. Y allí, una pequeña forma enrollada, quieta. Owen. La voz de Nolan se quebró. Caleb se movió más rápido. El niño estaba encajado parcialmente bajo un saliente rocoso. Un guante faltaba. Las mejillas pálidas pero no azules. Sus ojos parpadearon débilmente cuando Caleb lo alcanzó. Estaba consciente, apenas. NYX se adelantó y se tumbó inmediatamente junto al niño, presionando su cuerpo cálido contra el lado de Owen sin necesitar instrucción. Caleb revisó el pulso. Rápido, superficial. Hipotermia comenzando, pero no avanzada. «¿Estás bien?», dijo Caleb con uniformidad, aunque todavía no lo sabía. «Quédate conmigo». Las pestañas de Owen parpadearon. Su voz era apenas un susurro. «Mamá». «Está esperando», respondió Caleb. «No una mentira. Un ancla». Nolan se agachó frente a él, el alivio agrietando su compostura. «Lo tenemos», dijo Nolan al radio, la voz más firme ahora. Caleb se quitó su capa exterior y la envolvió alrededor del torso de Owen. El térmico rojo debajo de su camisa táctica mordió frío contra su propia piel, pero eso no importaba.
NYX ajustó su posición, cuidando de no ahogar, solo calentar. Los voluntarios retrocedieron ligeramente. Caleb levantó a Owen con cuidado. El niño se sentía demasiado liviano, demasiado frágil, pero estaba respirando. Eso era suficiente. El regreso fue más lento. Caleb cargó a Owen, las botas cavando profundo con cada paso. Nolan avanzó para despejar ramas. NYX se quedó cerca del lado derecho de Caleb, mirando ocasionalmente hacia arriba para monitorear el rostro de Owen. Cuando irrumpieron a través de la línea de árboles hacia el claro abierto, Tesarou ya corría hacia ellos. No caminaba, corría. Sus manos temblaban. Owen está respondiendo, dijo Caleb con calma. Frío pero estable. Tessa se derrumbó de rodillas junto a su hijo mientras Nolan ayudaba a bajarlo cuidadosamente. NYX permaneció cerca pero retrocedió cuando Tessa extendió los brazos. Los ojos del niño se abrieron de nuevo cuando sintió las manos de su madre. Mamá, susurró correctamente esta vez. Tessa se quebró, no ruidosamente, no dramáticamente, sino en un colapso silencioso de aliento contenido. Las lágrimas se congelaron en los bordes de sus pestañas. Caleb retrocedió. No pertenecía a ese círculo. Los voluntarios murmuraron aliviados. Nolan colocó una mano firme en el hombro de Tessa. Lo llevaremos a que lo revisen, dijo gentilmente. De vuelta en la cabaña, todavía sin terminar pero lo suficientemente cerrada para mantener el calor de la estufa, Owen fue colocado cerca del calor. NYX yacía cerca, no tocando ya, vigilante, satisfecho. La estructura de 12 lados se sentía diferente esta noche. No teórica. Probada. Hank estaba cerca de la entrada, los brazos cruzados, los ojos abiertos pero tratando de ocultar la emoción detrás de la brusquedad. No pensé que ese lugar salvaría una vida antes de tener puertas, murmuró. Tessa se acercó a Caleb una vez que Owen estuvo estable, sus manos temblando pero decididas. Gracias, dijo. Caleb sostuvo su mirada brevemente. Fue él, respondió, asintiendo hacia NYX. Tessa se arrodilló y rodeó el cuello del pastor alemán con los brazos. NYX aceptó el abrazo sin rigidez. No se inclinó hacia adelante. No se alejó. Simplemente permitió. La confianza había cambiado. El pueblo lo sentía. Si estás viendo esto ahora mismo, en este momento de la historia, te pido que hagas una sola cosa. Deja un comentario. Cuéntanos si has tenido un momento en tu vida donde el instinto, la fe o la preparación te salvaron. Nos encanta leer sus historias. Y si aún no te has suscrito, hazlo ahora. Cada notificación que llega cuando subimos un vídeo nuevo es una oportunidad más para alguien de encontrar esperanza en estas historias. Más tarde, cuando la mayoría se habían ido a casa, Caleb salió al exterior en la noche que se profundizaba. La nieve reflejaba la tenue luz de la luna. El viento se movía suavemente ahora. NYX se unió a él, sentándose hombro a rodilla. Caleb inhaló lentamente. Había seguido el instinto en bosques antes. Algunas misiones terminaron diferente. Esta noche no. Sintió algo poco familiar. No victoria. No orgullo. Alivio sin bordes. Detrás de él, la cabaña estaba de pie, las paredes captando la luz pálida. La geometría cortando líneas limpias contra la oscuridad. Y entonces NYX levantó la cabeza. Un gruñido bajo y silencioso zumbó en su pecho. El cuerpo de Caleb reaccionó instantáneamente, los hombros tensándose, los sentidos agudizándose. Siguió la mirada de NYX hacia el borde lejano del claro. Allí, en la nieve, un segundo conjunto de huellas, que no pertenecían a los voluntarios de búsqueda, no del tamaño de un niño. Más grandes, más profundas, más viejas, que llevaban hacia el bosque y no regresaban. Caleb no habló. No se movió. El gruñido de NYX se suavizó pero no desapareció. El viento cambió, llevando algo poco familiar. No amenaza, todavía no, pero intención. Los ojos de Caleb se estrecharon levemente. El bosque estaba quieto de nuevo, pero ya no era inocente. La nieve no acusaba.
Registraba. Por la mañana, el claro parecía intacto de nuevo. Blanco suave extendido bajo un cielo pálido, pero Caleb sabía mejor. La nieve perdonaba la superficie. No borraba lo que había presionado en ella. Se paró justo más allá del borde sur de la cabaña, las botas plantadas donde las huellas poco familiares habían estado la noche anterior. El viento había difuminado sus bordes, borrando la intención en sugerencia. NYX estaba a su lado, el pelaje sable captando la tenue luz. Sus ojos ámbar estaban alerta pero no agitados. El gruñido bajo de la noche anterior había desaparecido. En su lugar había algo más deliberado, vigilancia sin ruido. Caleb se agachó, barriendo una fina costra de polvo arrastrado. Las impresiones eran más grandes que sus propias botas, más anchas, más pesadas. La longitud del paso sugería a alguien de estatura adulta media moviéndose con propósito. No vagando, no tropezando, no un excursionista perdido. El diputado Nolan llegó dentro de la hora. Su vehículo patrullero rodó lentamente por el estrecho camino de acceso. Nolan bajó, la postura más recta de lo usual, la tensión sentada sutilmente en el ajuste de su mandíbula. Estudió el suelo cuidadosamente, luego miró a Caleb. «No los seguiste», dijo Nolan. Caleb sacudió la cabeza una vez. «No era mi decisión». Nolan asintió en silencioso aprecio. Había una diferencia entre capacidad y autoridad. Nolan se agachó, los dedos enguantados flotando sobre las impresiones sin tocarlas. «El paso es controlado», murmuró Nolan. Sin vacilación. Quienquiera que fuera sabía a dónde iba. NYX se desplazó ligeramente más cerca de Caleb, no por miedo, sino por alineación. Nolan se enderezó lentamente. «Hay un nombre que ha estado en la parte trasera de mi mente». Vaciló. «Gavin Mercer». Caleb no reaccionó exteriormente. «Solía hacer trabajos de mantenimiento por el pueblo», continuó Nolan. «Turnos raros, contratos independientes, conocía los caminos traseros mejor que la mayoría. Fue despedido el año pasado después de quejas». «¿Qué tipo de quejas?» «Problemas de límites», dijo Nolan, sus ojos parpadeando brevemente hacia la línea de árboles. «Nada que se sostuviera legalmente, pero suficiente para incomodar a la gente». Caleb absorbió eso. No saltó a conclusiones. Pero los patrones importaban. Hacia el mediodía, Nordhaven se sentía sutilmente alterado. No en pánico, no caótico. Solo consciente. Hank apareció en la cabaña con una caja de herramientas bajo un brazo, y más silencioso de lo usual. Sus pesadas botas dejaban impresiones firmes en la nieve mientras se acercaba. «Escuché sobre las huellas», dijo Hank sin saludo. Caleb asintió. Hank colocó la caja de herramientas más fuerte de lo necesario. «No me gusta que alguien esté rondando este lugar». «Quizás no lo estaban», respondió Caleb. Hank resopló suavemente. «El viento no deja huellas de bota». Esa tarde, Caleb fue al pueblo. No para confrontar. Para observar. Dentro de la ferretería, Caleb encontró a un hombre que solo reconocía de miradas pasajeras antes. Gavin Mercer. Estaba de pie cerca de un estante de cuerda y cinta adhesiva, los hombros ligeramente encorvados hacia adelante en una postura que sugería a alguien perpetuamente calculando ángulos. Tendría finales de los 30, quizás principios de los 40. Estatura media, delgado, pero nervudo. Su cabello oscuro colgaba más largo que el de la mayoría de los hombres del pueblo, rozando el cuello de una chaqueta descolorida. Una barba delgada y desigual sombreaba su mandíbula, no lo suficientemente llena para ser deliberada, no lo suficientemente recortada para ser descuidada. Sus ojos eran la característica más llamativa. Grises, no como los de Caleb. No firmes. Inquietos. Se alzaron cuando Caleb entró, no sorprendidos, no bienvenidos. Evaluadores. La boca de Gavin se curvó levemente, pero la expresión nunca llegó a sus ojos. «Eres el nuevo constructor», dijo Gavin casualmente. Su voz tenía un ritmo desigual, demasiado suave al principio, luego tensándose ligeramente en los bordes. Caleb asintió una vez. «Forma interesante», añadió Gavin.
12 lados, ¿verdad? El hecho de que supiera eso se posó en algún lugar frío en la columna de Caleb. Los ángulos importan, respondió Caleb. Gavin soltó una breve carcajada. Sí que importan. Recogió un carrete de cuerda, lo sopesó en sus manos. ¿Alguna vez sientes que un lugar no te pertenece?, preguntó Gavin, su tono casi filosófico. Como si empujara de vuelta. Los ojos de Caleb lo sostuvieron con uniformidad. La tierra no empuja. La gente lo hace. Por una fracción de segundo, algo se agudizó en la expresión de Gavin. Luego desapareció. Bueno, dijo Gavin con ligereza, dejando caer la cuerda. Bienvenido a North Haven. Pasó junto a Caleb al salir, el hombro casi rozando pero no del todo. NYX, esperando afuera de la camioneta, se puso rígido antes de que Gavin abriera siquiera la puerta. El cuerpo del pastor alemán se desplazó sutilmente. Peso distribuido hacia adelante, cola baja pero no recogida, no agresivo. Alerta. Gavin se detuvo brevemente cuando notó al perro. Sus ojos se encontraron. NYX no gruñó. No ladró. Simplemente observó. Los labios de Gavin se retorcieron levemente de nuevo. Buen perro, murmuró. NYX no respondió. La mandíbula de Caleb se tensó. Había algo en la manera en que Gavin había mirado la cabaña. No admiración. Posesión. Esa noche, Caleb aseguró la cabaña con cuidado. La estufa por dentro ardía de manera constante, proyectando un cálido resplandor naranja contra las paredes recién aisladas. Los 12 ángulos creaban sombras cambiantes que se movían suavemente con el ritmo de las llamas. NYX yacía cerca de la puerta, la cabeza sobre las patas, pero no dormido. Caleb estaba sentado en la mesa de madera tosca que había ensamblado temporalmente, limpiando un pequeño equipo de herramientas con movimientos precisos. Luego un sonido, no fuerte, no dramático. Un suave crujido más allá de la pared norte. La cabeza de NYX se alzó al instante, no asustado. Enfocado. Caleb se congeló, no por miedo, sino por calibración. El crujido llegó de nuevo, más cerca, medido. No el asentamiento aleatorio de la madera, no el viento. Pasos. Lentos. Probando. Caleb se levantó, se movió silenciosamente hacia la pared donde una ventana estrecha miraba al norte. No la abrió de golpe. Esperó. NYX se levantó, posicionándose entre Caleb y la puerta sin que se lo dijeran. Otro paso, luego quietud. La cabaña mantuvo calor, mantuvo quietud, mantuvo geometría. Caleb exhaló lentamente y salió afuera. El aire frío se deslizó sobre su cara. El claro parecía vacío. La luz de la luna pintaba la nieve de plata. Ninguna figura, ningún movimiento. Pero cerca de la línea de árboles, depresiones frescas, lo suficientemente cerca para ver desde el porche, no lo suficientemente cerca para tocar. Caleb no persiguió. No gritó. Volvió a entrar y cerró la puerta suavemente. NYX reanudó su posición de pie ahora, no acostado. El mensaje era claro. Los estaban observando, y quienquiera que fuera no pretendía ser sutil. Caleb sintió el viejo reflejo agitarse dentro de él. El impulso de cazar primero, neutralizar, eliminar la incertidumbre. Su mano se tensó una vez. Luego se detuvo. Miró a NYX. Los ojos del perro sostuvieron los suyos. Sin agresión. Solo firmeza. Caleb exhaló. Alcanzó su teléfono en cambio. Nolan, dijo cuando se conectó la línea, la voz calmada, medida. Creo que deberías venir. El diputado Nolan llegó en minutos, los faros cortando la nevada. Examinó las huellas frescas con un rayo de linterna. El mismo patrón de suela, murmuró. Se incorporó lentamente, el aliento en ráfagas afiladas visibles. Lo registraré. Y le haré una visita al señor Mercer. Caleb asintió una vez. Hank llegó pronto después, habiendo escuchado a través de la silenciosa vid del pueblo que algo estaba mal. Se paró junto a Caleb en el porche, los brazos cruzados. ¿Te quedas? Sí.
Hank dio un corto asentimiento. Bien. Adentro, la estufa crepitaba. La cabaña no se sentía frágil. Se deliberada. Caleb volvió a entrar y cerró la puerta. NYX circuló una vez antes de acomodarse cerca de la entrada de nuevo. Músculos relajados pero listos. Caleb se quitó la chaqueta lentamente. Su pulso se había estabilizado. El impulso de controlar se había suavizado en algo diferente. Elección. Había elegido no perseguir, no escalar, no dejar que el viejo campo de batalla decidiera sus reacciones. Afuera, el viento rozó suavemente contra las 12 caras de la cabaña. Adentro, el calor se mantuvo, y en algún lugar en la oscuridad más allá de los árboles, alguien se dio cuenta de que no había provocado la respuesta que esperaba. La tormenta llegó sin ceremonia. Sin relámpagos dramáticos, sin truenos teatrales. Solo un cambio de presión en el aire, pesado, metálico, y luego viento que ya no rozaba los árboles sino que los doblaba. Al anochecer, North Haven perdió electricidad. Uno por uno, las luces a lo largo de la calle principal se apagaron. El letrero del restaurante murió a mitad de parpadeo. Las ventanas de la biblioteca se oscurecieron. El generador de la oficina del alguacil tosió una vez antes de silenciarse. El pueblo inhaló y lo mantuvo. Caleb observó la red fallar desde la ventana sur de la cabaña. No maldijo. No se apresuró. Se movió. La estufa ya había recibido un tronco extra antes del atardecer. Roble seco partido y apilado bajo el alero. El fuego respondió con entusiasmo, la llama doblándose sobre sí misma antes de elevarse más fuerte. Dentro de las paredes de 12 lados, el calor se congregó no como comodidad, sino como control. NYX estaba de pie cerca de la puerta, la postura alineada pero relajada. Sus orejas rotaban en sutiles incrementos mientras el viento golpeaba diferentes caras de la estructura. La geometría aguantó. Afuera, la nieve comenzó a caer de lado. Adentro, el calor se mantuvo. Un golpe llegó justo después de que oscureciera completamente. No urgente, medido. Caleb se acercó a la puerta lentamente. NYX se desplazó más cerca pero no gruñó. Caleb abrió la puerta a un ancho controlado. Hank estaba afuera, los hombros encogidos contra el viento, la barba blanqueada. Detrás de él estaba Mara, envuelta en un largo abrigo de carbón, la bufanda subida hasta la boca. En sus brazos llevaba una lata de metal. Perdimos la electricidad, dijo Hank innecesariamente. Lo noté, respondió Caleb, mientras los ojos de Mara parpadeaban brevemente hacia NYX antes de encontrar los de Caleb. El centro del pueblo ya está frío. Nolan está revisando las casas. Caleb se hizo a un lado. Entren. La puerta se cerró firmemente detrás de ellos. El calor tragó el frío casi de inmediato. Hank se detuvo justo adentro y miró hacia arriba, los ojos escaneando las paredes interiores. Maldita sea, murmuró suavemente. El fuego crepitaba. El aislamiento aguantaba. Las 12 caras distribuían el impacto del viento de manera uniforme. Ninguna pared soportaba el peso total. Mara se acercó a la estufa, las manos flotando justo por encima del calor. Sus mejillas volvieron al color lentamente. Tenías razón, dijo tranquilamente. No triunfante, no dramática. Caleb no respondió. Sirvió agua caliente en tazas de hojalata desde una tetera que descansaba cerca del borde de la estufa. Afuera, el viento se intensificó. La cabaña no tembló. Respiró. El diputado Nolan llegó a continuación. No llamó. Anunció primero, instinto profesional intacto. Caleb respondió. Nolan entró pisando fuerte para sacudir la nieve de sus botas. Su chaqueta de patrullero parecía más pesada esta noche. Los hombros empolvados con copos gruesos que se derretían instantáneamente al entrar. Su cara estaba tensa, no de frío, sino de cálculo. Todo el bloque este está apagado, dijo Nolan. Las líneas están caídas cerca de la cresta. Podría ser un día antes de las reparaciones. Hank maldijo bajo su aliento. Mara estaba sentada en la mesa, los dedos curvados alrededor de una taza. Nolan miró alrededor del interior.
No sonrió, pero sus ojos se suavizaron. «¿Lo planeaste para esto?», dijo. «Sí». Entonces sucedió algo que nadie esperaba. El radio de Nolan, que había estado recibiendo estática desde que la tormenta golpeó, de repente captó una señal. No perfecta, no cristalina, pero reconocible. Voces. La cabaña de 12 lados, con sus ángulos únicos, con la orientación que NYX había elegido en ese primer día en el claro, estaba atrapando y amplificando la señal de radio de manera que ninguna estructura rectangular podría haber hecho. La geometría había creado, sin querer, un concentrador de señal. Nolan miraba su radio con incredulidad. Hank abrió la boca. Mara frunció el ceño, luego comprendió primero. «Tu cabaña», dijo lentamente, «está actuando como una antena». Whitmore habría reído. Caleb no habló. Solo escuchó la señal. En ella, la voz de otro diputado que buscaba coordinar rescates en el lado este del pueblo donde 3 ancianos vivían solos sin calefacción. Sin la señal, habrían tardado horas en encontrarlos. Con ella, llegaron en 40 minutos. Y entonces Nolan dijo algo que Caleb no esperaba. «Gavin está hablando», dijo Nolan en voz baja. «Lo traje esta tarde antes de que comenzara la tormenta». Una pausa. «Dice que no vino a hacerte daño. Dice que vino porque tiene un viejo reclamo sobre esa tierra. De su padre. Dice que enterró algo allí hace años». Los ojos de Caleb se enfocaron. «¿Qué enterró?». Nolan vaciló. «Una caja. Con documentos de propiedad de su familia. Fue enterrada cuando su padre perdió la propiedad en un juicio hace 25 años. Gavin quería recuperarlos». Caleb sintió la ironía de ello descender como el frío afuera. Gavin no era un acechador movido por locura. Era un hijo tratando de recuperar algo de su padre. Pero había ido sobre ello de la manera equivocada. Del modo oscuro. Asustando en lugar de preguntar. Caleb miró la estufa un momento. Luego dijo, «Si los documentos están allí, los encontrará. La tierra no es mía por derechos de sangre. Solo la estoy usando bien». Nolan lo miró fijamente durante 3 segundos. Luego asintió una vez, con lentitud. Hank resopló pero no dijo nada. Mara tenía los ojos ligeramente húmedos, aunque pretendía que no los tenía. NYX se tumbó junto a la estufa, finalmente, sin la tensión de los últimos días. La tormenta se intensificó alrededor de la medianoche. La nieve se apilaba alta a lo largo de las caras exteriores de la cabaña, pero el diseño hacía lo que se suponía que debía hacer. El viento golpeó un ángulo y se deslizó al siguiente. El impacto se dispersó. El calor permaneció estable. Hank caminó lentamente por el perímetro interior, las yemas de los dedos rozando suavemente la madera. «Nunca pensé que vería esto aguantar así», admitió. Mara colocó la lata de metal sobre la mesa y la abrió. «Galletas, todavía calientes». «Pensé que las tormentas requerían carbohidratos», dijo con ligereza. Hank soltó una risa áspera. Incluso Nolan permitió el más tenue indicio de una sonrisa. Por un momento, la cabaña no se sentía como una estructura construida para resistir el viento. Se sentía como un lugar elegido para congregarse. Afuera, la tormenta rugía. Adentro, el calor se mantuvo. No porque la cabaña fuera mágica. Porque alguien se había preparado. Porque alguien había decidido no pelear cada sombra con violencia. Porque la geometría, la madera y la moderación se habían alineado. Alrededor de la 1 de la madrugada, el radio de Nolan volvió a crujir. Unidad 3. Sospechoso detenido. El silencio siguió, luego estática. Nolan exhaló. «Es él». No necesitó decir el nombre. Caleb no preguntó. Las orejas de NYX temblaron una vez, luego se instalaron. La tormenta continuó durante horas. Pero algo fundamental había cambiado. No en el clima. En el aire. El control no había sido tomado a través de la agresión. Se había mantenido a través de la firmeza. Cuando el amanecer finalmente se arrastró sobre los bancos de nieve, el pueblo estaba enterrado pero intacto. Los equipos de electricidad llegarían por la tarde. Hank salió primero,
las botas crujiendo en bancos frescos. Se volvió hacia la cabaña. La nieve se aferraba a sus 12 caras de manera uniforme. Ninguna tensión estructural visible. El humo se elevaba limpiamente desde la chimenea. Sacudió la cabeza en silenciosa admiración. Esa casa no solo mantiene el calor, dijo. Mantiene a la gente ecuánime. Caleb salió al porche junto a él. NYX lo siguió, el ribete del arnés captando la tenue luz matutina. Caleb escaneó el claro una vez más. Sin nuevas huellas, sin movimiento. Solo el viento barriendo el polvo suelto sobre el suelo abierto. Se sentía cansado, pero no perseguido. Detrás de él, Mara ya estaba preparando café fresco en la estufa. Adentro, el calor permanecía. Pero la noche había llegado. La noche había probado. Y la cabaña, como su constructor, había elegido no romperse. Amigos, llegamos a uno de los momentos más importantes de esta historia, y quiero que te quedes hasta el final porque lo que viene a continuación cambiará la manera en que ves esta historia entera. Si aún no te has suscrito, hazlo ahora. Comparte este vídeo con alguien que necesite escuchar una historia sobre lo que significa verdaderamente ser fuerte. El invierno no terminó de golpe. Se fue aflojando. Los bordes se suavizaron primero. Los bancos de nieve se encogieron de imponentes barreras a manejables hombros a lo largo del camino. Los carámbanos se adelgazaron. El lago perdió su armadura opaca en fracturas leves que se ensanchaban cada tarde. Nordhaven exhaló, y la cabaña de 12 lados permanecía sin cambios, ya no nueva, ya no una curiosidad, sino presente en el paisaje de la manera en que una formación rocosa gana su lugar, resistiendo. Caleb estaba de pie en el porche una mañana, observando el vapor elevarse del techo mientras el sol tocaba la madera oscura. El pueblo ya no miraba. Se acercaba. Comenzó sutilmente. Hank llegó con 2 sillas plegables una tarde, murmurando algo sobre mejores asientos que quedarse de pie como postes de cerca. Las colocó cerca de la estufa, probando los ángulos como si la cabaña todavía fuera un proyecto a medir. Hank Woodrow se veía menos escéptico estos días. Su barba había crecido más llena durante el invierno, llena de escarcha en meses pasados, pero ahora volvía a llevar a serrín. Se deslizó una palma por una de las paredes interiores. «Sigue apretado», dijo tranquilamente. Caleb asintió. «Así será». Hank resopló ligeramente. «No lo dudé». Lo había dudado. Pero ya no necesitaba decirlo. Mara comenzó a traer libros. Al principio, 1 o 2, luego una pila. Se acomodaba cerca de las ventanas del sur, las gafas deslizándose levemente por su nariz mientras leía en voz alta a Owen y 2 otros niños del pueblo, hermanos llamados Clara y Ben Whitaker, ambos con pecas y perpetuamente curiosos. Clara tenía 8 años, ojos agudos, cabello del color del trigo pálido trenzado firmemente por la espalda. Ben, de 6, mejillas redondas y enérgico, nunca se quedaba quieto por mucho tiempo a menos que estuviera cautivado. La voz de Mara llevaba calidez, pero no sentimentalismo. Leía con precisión, respetando las palabras como si fueran seres vivos. Los niños escuchaban de manera diferente aquí. Quizás eran los ángulos de la sala, la manera en que el sonido no se iba hacia las esquinas sino que circulaba. Quizás era el crepitar constante de la estufa. O quizás era la sensación de que este lugar ya había probado algo. NYX a menudo yacía cerca de ellos, la cabeza sobre las patas, ocasionalmente levantando una oreja cuando se volvían las páginas. Ben una vez extendió la mano para tocar el pelaje de NYX. El pastor alemán permaneció quieto. Medido. Ben sonrió y declaró, «Es más cálido que el piso». La boca de Caleb se contrajo. Una tarde, Ben le hizo la pregunta que nadie más en el pueblo se había atrevido a hacer. El niño de 6 años, sin inhibición, con esa franqueza desarmante que solo existe antes de que la vida nos enseñe a filtrar, miró directamente a Caleb y preguntó, «¿Por qué siempre miras los árboles?». Clara intentó detenerlo. Mara levantó los ojos del libro. La cabaña quedó muy quieta. Caleb miró al niño durante un momento largo. No hubo tensión en la pregunta de Ben, solo curiosidad genuina,
la misma que el perro mostraba ante el mundo. Y Caleb, por primera vez en mucho tiempo, respondió con algo que no era una salida. Porque durante mucho tiempo, me pasaron cosas malas cerca de los árboles, dijo. Y mi cuerpo aprendió a buscarlas antes de que mi mente supiera que lo hacía. Ben frunció el ceño, pensativo. Y sigue pasando. No aquí, dijo Caleb. No todavía. Ben asintió con la seriedad de alguien que realmente había escuchado. NYX también mira los árboles, observó Ben. Pero creo que ya no está asustado. Caleb miró al perro. NYX yacía con los ojos semicerrados, la mandíbula apoyada en las patas, la respiración lenta y confiada. Ben tenía razón. NYX ya no estaba mirando por peligro. Estaba mirando porque era su naturaleza. No como vigilancia. Como presencia. Algo dentro del pecho de Caleb se aflojó tan silenciosamente que casi no lo notó. Era pequeño. Era enorme. Era el primer momento desde que llegó a North Haven en que pensó que quizás, solo quizás, Ben tenía razón sobre él también. El diputado Nolan pasaba con más frecuencia, también, pero no como oficial primero. Como vecino. Se quitaba la chaqueta cerca de la puerta, la postura relajándose ligeramente una vez adentro. El peso de la patrulla parecía levantarse lo suficiente para que pudiera pararse como un hombre en lugar de un rol. Nolan había testificado en el tribunal 2 semanas antes. Gavin Mercer no había resistido el arresto. No hubo dramática confesión. Solo evidencia acumulada en silencio suficiente para sostenerse. Nolan nunca elaboró los detalles en público. Pero cuando se sentó en la mesa de Caleb una noche, las manos envueltas alrededor de una taza, dijo solo esto: el control no sobrevive a la exposición. Caleb entendió. NYX yacía entre ellos, silencioso. Y entonces llegó el día en que Caleb encontró lo que Gavin había estado buscando. No accidentalmente, sino siguiendo la lógica de la tierra que ya conocía íntimamente. La caja era pequeña, de metal, enterrada a menos de 20 centímetros bajo la raíz del arce, exactamente donde NYX lo había llevado ese primer día. Caleb la desenterró por la mañana temprano, solo con el perro a su lado. La llevó a la estación del alguacil sin abrirla. Nolan la abrió con Gavin presente. Dentro estaban los documentos de la familia Mercer, un título de propiedad original de 1971, cartas personales de un padre a su hijo, y una fotografía pequeña y descolorida de un hombre y un niño pequeño de pie en ese mismo claro. Antes de que existiera cualquier letrero de inmobiliaria, antes de que existiera cualquier disputa. El silencio en esa oficina fue diferente al de los bosques. Gavin tomó la fotografía con manos que no eran del todo firmes. No levantó la vista durante un largo momento. Cuando lo hizo, sus ojos, esos ojos grises inquietos que habían medido a Caleb en la ferretería, estaban diferentes. No detenidos, pero sí más quietos. ¿Por qué lo hiciste?, preguntó. Podrías haberlo guardado. Podrías no haber dicho nada. Caleb lo miró. No vino a mí. Vine aquí. Hay una diferencia. Gavin dejó escapar un largo aliento. Esa tierra no es tuya, dijo, no como amenaza ahora, sino como algo que necesitaba decir en voz alta. Lo sé, respondió Caleb. Pero la estoy usando bien. Y eso fue lo que pidió tu padre también, creo. Gavin volvió a mirar la fotografía. No respondió. Nolan dejó que el silencio durara el tiempo que necesitaba. Afuera, el sol primaveral comenzaba a doblar los ángulos del día de manera diferente. Una noche, cerca del final de febrero, el cielo se desplazó inesperadamente. Caleb salió justo después del anochecer, sintiendo algo sutil en el aire. No peligro, no perturbación. Cambio. NYX lo siguió sin ser instado. El bosque estaba oscuro y paciente. Luego, lentamente, débiles cintas de luz verde se desplegaron sobre el horizonte. La aurora no era lo suficientemente brillante para dominar el cielo, pero era lo suficientemente presente para exigir atención. Caleb había visto luces en el cielo antes, trazadoras, bengalas de señales, explosiones dividiendo la noche en fragmentos. Esto era diferente.
Esto no anunciaba violencia. Brillaba suavemente, doblándose como viento hecho visible. NYX inclinó la cabeza hacia arriba. No ladrando, no inquieto. Solo mirando. Por un breve momento, Caleb sintió algo poco familiar. No vigilancia, no análisis. Asombro. La aurora se movía en lentas ondas como aliento a través de la atmósfera. Detrás de él, la cabaña brillaba de ámbar a través de sus ventanas, geometría abajo, movimiento arriba, y Caleb sintió profundo en su pecho que algo dentro de él había dejado de tensarse. No sabía cuándo había sucedido. Solo notaba su ausencia ahora. NYX se apoyó suavemente contra su pierna, no por tranquilidad, por acuerdo. El cielo cambió de nuevo, y el momento pasó, pero dejó algo atrás. Lo que se acercaba la primavera en incrementos. Caleb comenzó a organizar pequeñas sesiones dentro de la cabaña. No clases formales, no anuncios. Conversaciones. Le mostró a Hank y a 2 adolescentes cómo partir madera eficientemente sin esfuerzo excesivo. Demostró a Nolan y a algunos voluntarios cómo leer la dirección del viento observando los patrones de balanceo de la línea de árboles. Le explicó a Tessa cómo colocar el aislamiento correctamente en las casas más antiguas para prevenir la pérdida de calor. No daba conferencias. Demostraba. La cabaña se convirtió en menos un refugio del viento y más en un lugar para entenderlo. El Dr. Whitmore regresó una tarde, el bastón repicando suavemente sobre el suelo de madera. Se movía más despacio ahora, pero sus ojos permanecían precisos. Se sentó cerca de la estufa, las manos dobladas pulcramente. «Has hecho algo interesante», dijo Whitmore tranquilamente. «Construí una casa», respondió Caleb. La sonrisa de Whitmore fue leve. «Construiste un umbral». Caleb consideró eso. Los ojos de Whitmore se suavizaron. Una estructura es geometría. Un hogar es repetición. Este lugar ha sido usado. Caleb miró a su alrededor. Libros de niños apilados cerca de una silla. Tazas secando cerca del fregadero. Huellas de botas en el porche. NYX durmiendo sin tensión. La física explica el viento, dijo Whitmore. No explica la pertenencia. Tocó su bastón ligeramente una vez más y se puso de pie. Antes de salir, se detuvo cerca de NYX. Instinto e intención, murmuró Whitmore. La oreja de NYX se agitó una vez. Caleb ya no dormía en la camioneta. El interior de la cabaña había madurado en algo sólido. Había construido estantes, instalado una mesa más pesada, colgado una pequeña linterna cerca de la entrada. Por las noches a veces todavía se despertaba abruptamente, pero el sonido que lo saludaba ya no era el hueco metal resonando viento contra los paneles del vehículo. Era madera. Estable. Presente. NYX levantaba la cabeza, observaba la respiración de Caleb, luego se acomodaba de nuevo si la calma regresaba. El TEPT no había desaparecido. Pero ya no gobernaba la primera reacción. Y Caleb había comenzado a notar algo sutil. No escaneaba cada habitación al entrar. No mapeaba salidas automáticamente. No siempre. A veces simplemente entraba, y eso se sentía como un progreso mayor que los valores de aislamiento o la inclinación del techo. El pueblo celebró una pequeña reunión a finales de marzo. No fue una ceremonia oficial. Solo personas llegando con comida, sillas y risas que resonaban de manera diferente ahora. Hank reparó una de las sillas plegables en medio de la conversación. Mara leyó un poema corto a la luz de la linterna. Tessa trajo pan que había horneado esa mañana, la harina espolvoreando las mangas de su abrigo. Nolan estaba recostado contra una pared, fuera de servicio, la expresión sin carga. Los niños corrían pequeños arcos alrededor del claro, la nieve reducida a parches de tierra húmeda. La cabaña estaba al centro, no imponente, no ostentosa. Firme. En un momento, Clara le preguntó a Caleb, ¿sabías que funcionaría? Caleb la miró cuidadosamente. No, dijo honestamente. Me preparé para ello, también. Ella lo consideró seriamente, luego asintió como si eso tuviera todo el sentido del mundo. Y antes de que esa tarde terminara,
Algo sucedió que nadie había planeado. Gavin Mercer apareció en el borde del claro. No entró del todo. Solo estaba allí, de pie, con las manos en los bolsillos, la expresión diferente a cualquiera que Caleb le hubiera visto. No calculando, no midiendo. Solo presente. Hank fue el primero en notarlo y el primero en actuar, aunque a nadie le habría sorprendido que mirara hacia el otro lado. En cambio, levantó una mano brevemente en saludo. Gavin la sostuvo un segundo, luego la devolvió. No más que eso. Pero fue suficiente. NYX vio a Gavin también. Esta vez el pastor alemán no se tensó. No gruñó. Solo lo observó durante un momento, luego miró hacia otro lado, como si hubiera decidido algo que nadie más había terminado de decidir. Caleb lo notó. Un hombre puede saber muchas cosas. Un perro solo sabe las verdaderas. Al final de esa tarde, cuando la mayoría se había ido a casa, Caleb salió al exterior de nuevo. El bosque ya no se sentía como un adversario. Se sentía como fondo. El viento se movía suavemente, ya no probando bordes, sino fluyendo a través de ellos. Colocó una mano sobre la pared exterior de la cabaña. Sólida, cálida por dentro. Pensó en las carcajadas que una vez siguieron a la palabra 12. Pensó en la tormenta, en las huellas, en la moderación elegida sobre la reacción. Pensó en Marcus, en el papel doblado, en las palabras, la tierra ya lo sabe. Miró hacia abajo a NYX. El pastor alemán le devolvió la mirada firmemente. No pasó ninguna orden entre ellos. No se necesitó ninguna señal. El campo de batalla no había desaparecido. Se había transformado. Y esta vez tenía paredes diseñadas para dejar pasar el viento en lugar de golpear. Caleb exhaló lentamente. Adentro, la estufa crepitaba. Afuera, la noche se instaló suavemente sobre North Haven. La casa ya no era algo que defender. Era algo en lo que quedarse. Y por primera vez en mucho tiempo, quedarse no se sentía como rendición. Se sentía como hogar. Al final, el milagro nunca fue la forma de la casa. No fueron las 12 paredes, ni el aislamiento, ni siquiera el fuego que se negó a apagarse durante la tormenta. No fue la señal de radio que salvó a los ancianos del lado este del pueblo, ni la geometría que mantuvo el calor cuando el mundo afuera se congeló. El milagro fue más silencioso que todo eso. Fue un hombre que eligió no dejar que el miedo tomara sus decisiones. Fue un perro que escuchaba lo que no podía ser hablado. Fue un compañero que murió creyendo que el lugar correcto encontraría a la persona correcta. Y lo encontró. Fue un pueblo que abrió lentamente su puerta a alguien que primero tuvo que construir la suya propia. Fue un hombre que quería recuperar algo de su padre, que encontró algo diferente cuando alguien le devolvió lo que buscaba sin negociar. A veces buscamos los milagros en el cielo, en señales, en rescates súbitos. Pero a menudo Dios se mueve en las elecciones ordinarias que hacemos cada día. La decisión de quedarse en lugar de huir. De proteger en lugar de atacar. De prepararse en lugar de entrar en pánico. De perdonar en lugar de endurecerse. De devolver en lugar de retener. La cabaña no se calentó solo por el diseño. Se calentó porque alguien eligió permanecer dentro de ella. Porque la comunidad se congregó. Porque la confianza reemplazó la sospecha. Porque la moderación reemplazó la reacción. Quizás así es como Dios se mueve en nuestras vidas. No siempre quitando la tormenta, sino fortaleciendo las paredes dentro de nosotros. No siempre silenciando el viento, sino enseñándonos cómo dejarlo pasar sin rompernos. Si esta historia te tocó, si crees que la fortaleza puede ser silenciosa y que la fe puede parecer preparación, tómate un momento para compartir este vídeo con alguien que quizás necesite aliento hoy. Deja un comentario aquí abajo y cuéntanos dónde en tu propia vida has visto un milagro silencioso. Suscríbete al canal si crees que historias como esta importan. Historias sobre resiliencia, fe, lealtad y segundas oportunidades. Y si conoces a alguien que esté pasando por una tormenta ahora mismo, envíale este vídeo. A veces la única manera de decirle a alguien que no está solo es darle una historia donde alguien más también sobrevivió. Que Dios te bendiga y bendiga tu hogar. Que afirme tu corazón en cada tormenta. Y que siempre encuentres calor,
incluso cuando el viento sea fuerte. Type amen in the comments and also mention from where you are watching. Also don't forget to subscribe for more amazing stories.